bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos con mucho gusto y damos gracias a Dios porque pues hoy es un día nuevo que Él nos ha dado, amén. Y pues no podemos, ¿verdad?, pasar por alto todas las bendiciones que Él nos da día con día. Y pues hoy es un día de ellos, hermanos. Así que vamos a aprovechar este tiempo, ¿verdad?, de escuchar la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a usted y a su familia y esperemos que ya esté listo para escuchar la palabra del Señor. Y le invitamos que tenga ahí pues su libreta, su Biblia, su lapicero para ir haciendo sus anotaciones. Y si usted gusta, pues también ir anotando, ¿verdad?, lo que vamos poniendo ahí en los comentarios. Sobre todo, hermanos, lo que se persigue es que su vida sea bendecida. Así que yo le invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor y nos acompañe en una oración. Les recuerdo que el tema que se está tratando esta semana es Reconociendo Pastor. Hoy es la parte número 2. Vamos a orar, hermanos, para que Dios sea el que dirija este momento, este tiempo y todo sea de bendición. Amén. Oremos. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo, Dios mío, lo que tú haces por nosotros y nuestras familias. Gracias, Padre, en este momento también por tu palabra que tú tienes preparado para nosotros, Señor, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Gracias porque es un alimento espiritual que necesitamos día con día, Dios. Y gracias, Padre, porque tú tienes ese cuidado de alimentarnos como tus hijos que somos. Gracias por la vida de tus siervos que tú has puesto, Señor, los cuales son los que se preparan, Padre, para compartir tu palabra. Y en este momento ponemos en tus manos la vida de tu siervo José Manuel, que tú lo sigas usando, que tú sigas dando esa revelación, Dios mío, para que él pueda compartir tu palabra en esta tarde. Gracias y pedimos bendición para nuestros hermanos, para su familia, Señor, sus vidas en esta tarde sean bendecidas y ayúdales para que puedan, Dios mío, ellos tener este tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Es una bendición cada día poder compartir la palabra del Señor y que usted pues esté atento a esta palabra, tenga a la mano su lapicero, su cuaderno, anote y vea que en los comentarios la hermana Olga Lidia está escribiendo, ¿verdad?, para que usted no se le dificulte. Ella está escribiendo lo que yo tengo aquí anotado en mis apuntes. Bien, el día de ayer estuvimos hablando, iniciamos el tema de reconociendo pastor y hablamos de la palabra reconocer. ¿Qué significa reconocer pastor? Eso significa aceptar una autoridad, pero no solamente de, digámoslo así, ¿verdad?, de dientes para afuera, sino aceptar autoridad y cobertura espiritual de un pastor, pero acá en nuestro corazón. Sí, porque de alguna manera, hermanos, y de acuerdo a la palabra del Señor, es ese parte del plan divino y también es parte de un orden divino. Necesitamos todos tener una autoridad, una cobertura espiritual. De manera que encontraba pues en el diccionario y me llamó la atención la forma como lo definen la palabra reconocimiento. Dice que es mostrarse de acuerdo con, estar conforme a y dar la razón a. En este caso, ¿verdad?, mostrarse conforme, de acuerdo con la administración de un pastor, estar de acuerdo a la forma, ¿verdad?,
de la doctrina que predica el pastor y darle la razón. Desde luego que eso tiene que ver, ¿verdad?, con que el pastor esté predicando la palabra bendita del Señor y que esté trazando bien esa palabra. La palabra pastor en el Antiguo Testamento tiene unas connotaciones muy interesantes porque dice que esa palabra, el hebreo, es la palabra Raá. Y nos dice, amados hermanos, que en el significado de la palabra pastor, también se encuentran las actividades propias o las funciones propias de un pastor. Y entre ellas mencionamos 4, que es cuidar, estar ocupado en atender, vigilar, velar, custodiar, defender. Hablamos de que el pastor apacienta, y eso de apacentar, hermanos, tiene que ver con dar pasto verde, instrucción, educación, ¿verdad? Ayudar a crecer al rebaño, a engrosar, a alimentarlo, a darle comida, pues, pero comida en este caso espiritual, impartir conocimiento y a través de ese conocimiento mantener a esa persona o a ese grupo o a ese rebaño animado. La palabra Ra, hermanos, tiene que ver también con gobernar, y gobernar significa administrar, presidir, representar. Incluso hablamos de la palabra entremeter. Eso usted lo puede ver, hermanos, en la predicación del día de ayer. Usted búsquelo aquí en nuestra página Ministerios Viva la Familia, en Facebook, o bien búsquenos en YouTube. Ese tema usted lo puede encontrar en nuestra página Josman Suárez. Ahí va usted a encontrar Ministerios Viva la Familia también, perdón, Ministerios Ebenecer Cunduacán, y allí va a encontrar nuestras predicaciones. Bien, luego de eso, hermanos, hablamos que esa palabra pastor significa asociarse con, incluso ser amigo de, y tiene que ver con una solidaridad que ocurre cuando se afilia una persona, ¿verdad?, al rebaño, a la congregación, y comienza una amistad con Dios, pero también con el pastor. Eso tiene que ver, pues, y tiene que ver con compañerismo, con juntarse. Bien, de manera que hablamos, pues, de esa palabra pastor que se encuentra en el Antiguo Testamento unas 62 veces y que se usa o se ocupa, hermanos, con referencia a Dios, el gran pastor, que es el que apacienta o alimenta a las ovejas, pero de una manera, hermanos, digamos, pues a través de la delegación que él mismo puso. El gran pastor, el buen pastor, el Señor de señores, el pastor de pastores, hermanos, delegó pastores humanos. Y entonces eso lo estuvimos viendo, pues, el día de ayer. Y entonces llegamos, hermanos, que hoy vamos a estar hablando acerca del concepto que los egipcios tienen acerca de los pastores. Cuando hablamos de los egipcios, hermanos, nos referimos al mundo. Egipto es una figura de el mundo. Faraón es una figura de Satanás. Entonces los egipcios representan, hermanos, a gente mundana, gente no creyente, gente no salva. Entonces, quiero leer para ustedes Génesis capítulo 46, verso 34, y dice: vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Fíjese lo que dice aquí al final este verso, porque vamos a entresacar, ¿verdad?, de la letra, hermanos, lo que
nos interesa para este tema. Para los egipcios, todo pastor de oveja es una abominación. Entonces, si nosotros encontramos, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra, ya que, hermanos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, incluso ni una sola jota, ni un tilde, ¿sí? Pasará. Todo tiene un porqué, tiene un propósito. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Bueno, entonces eso es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces aquí nos dice que para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Primero que nada, hermanos, para la gente no cristiana, para la gente que no pertenece al pueblo de Dios, un pastor es una persona, veamos qué significa la palabra abominable. La palabra abominación viene del vocablo toeba, que se encuentra, hermanos, en el numeral H8441 del diccionario Strong. Y que fíjese que esa palabra abominación, para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación, es abominable. Es decir, es repugnante, es asqueroso. Y esa palabra toeba viene de taab, que está en el numeral H8581, que significa desdeñar. Es decir, que el mundo menosprecia. El mundo trata de esquivar a los pastores, incluso evadir. Creen que pueden prescindir de un pastor. Fíjense qué interesante, hermanos, que la gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, detesta al pastor, a los ministros, los desaprueban. Sin embargo, le voy a decir esto, cada 3 años o cada 6 años vienen los políticos, los del mismo partido que los engañaron, que les dijeron una sarta de mentiras y ahora les creen y ahí andan hasta peleando, ¿verdad? Por un partido, hermanos, mientras que alguien que les predica la palabra del Señor como los ministros, en este caso un pastor, es detestado, es desaprobado, es aborrecible, ¿sí? Para ellos son personas detestables. Entonces yo lo que quiero aquí, hermanos, es que nosotros puntualicemos, ¿verdad? Que para los egipcios todo pastor de ovejas es repugnante, es aborrecible, es menospreciado el ministerio de un pastor. En muchos lugares a algunos los matan, a otros los corren, a otros los persiguen, ¿verdad? Hay persecución a los ministros. Algunos hermanos, algunas personas creen que pueden maltratarlos. Sin embargo, la Biblia dice, cuidado, no toquéis a mis ungidos. Lo cierto, hermanos, es que el Señor le dijo a los discípulos que el mundo no iba a aceptarlos, porque tampoco a él lo habían aceptado. Por lo tanto, hermanos, ya estamos advertidos, ¿verdad? Si alguien tiene el llamamiento al ministerio, debe entender que no va a ser aplaudido por su familia, ¿verdad? Ni va a ser aceptado por muchos. Incluso a veces hasta la misma familia es la que te desprecia. Entonces, amados hermanos, aquí en este verso que encontramos Génesis capítulo 46, verso 34, en la Biblia al día dice, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Entonces el pastorado, hermanos, es un oficio, es un servicio, es una labor, pero para mí, en lo personal, hermanos, es un privilegio haber sido escogido por el Señor para servirle como un ministro, como un pastor. La Biblia Dios habla hoy en la versión 2002, dice, porque los egipcios
tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. Entonces, hermanos, el mundo, los egipcios, la gente no creyente, hermanos, lo ven como una prohibición acercarse a un pastor. Yo me recuerdo que había un hermano, bueno, en ese tiempo no era hermano, pero cuando él daba su testimonio, dice, no, hermano, dice, yo salía al centro, dice, a caminar por las calles de mi pueblo, y de pronto veía venir allá a lo lejos al pastor y me cambiaba de banqueta, de acera, y entonces, o de cera, no sé cómo le llame usted, pero dice, me cambiaba yo al otro lado de la calle y se cambiaba el pastor. Me regresaba y me iba yo por otra calle y por allá me lo volvía a encontrar. Me metía en un centro comercial, dice, y ahí me lo encontraba yo de frente. Entonces, hasta que me habló de Cristo y aquí estoy sirviéndole al Señor y gracias a Dios por ello. Pero cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, haz de cuenta que cuando ven a un pastor venir de frente, se encienden, ¿verdad? Las luces de danger, de peligro, como que si tuvieran prohibido convivir con un pastor. Entonces la Biblia, lenguaje sencillo, dice, y es que a los egipcios no les gusta vivir cerca de los pastores. Si a usted le da repugnancia un pastor, no le gusta que el pastor le hable, usted todavía es una persona no redimida, no salva. Todavía le gusta el mundo, todavía le atrae, todavía gusta de vivir cerca del mundo. La Biblia NBE dice, pues los egipcios consideran impuros a los pastores. ¿Cuánta gente no habla mal de un pastor, hermano? Ahí encontramos, ¿verdad? En el Facebook y en otras redes sociales cómo denigran el ministerio pastoral y ponen una casa, ¿verdad? Bien hermosa, hermanos, de 2 plantas y dicen la casa del pastor. Y al lado ponen una casa toda hecha de madera y de lámina, ¿verdad? O de cartón y dicen la casa del que diezma al pastor. Entonces hay gente, hermanos, que en realidad consideran a los pastores personas malas, personas que no merecen, ¿verdad? La confianza. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos que David fue pastor de ovejas. Decía esto, hermanos, de que el mundo rechaza a los pastores porque hay gente que incluso siendo cristianos, habiendo aceptado a Cristo en su corazón, no quieren tener pastor. Prefieren quedarse en casa y dicen, yo desde la casa me alimento y como ya tenemos internet aquí, pues entramos, vemos enlace, entramos al Facebook, vemos un predicador, si queremos le vemos a usted, Pastor José Manuel, un ratito o un rato o toda la predicación, pero no nos comprometemos a tener una autoridad, a sujetarnos a un pastor. Pero quiero decirle, amado hermano y hermana, que esa es una actitud del mundo, es una actitud influenciada por Satanás. Usted necesita tener un pastor y no solamente tener un pastor, reconocer una autoridad de un pastor sobre su vida. De lo contrario, hermano, usted todavía no ha sido liberado, todavía usted se encuentra en los terrenos de Egipto. Eso es interesante, hermanos, porque al tener usted un pastor, tiene y debe que bajar a las aguas, bautizarse, ser recepcionado en una congregación, ser parte de la iglesia de Cristo. David, el rey David, ese que dicen que cantaba las mañanitas, hermanos, que por cierto, no es cierto. Hermanos, David fue pastor de ovejas. Primera de Samuel 17:34 dice,
Pero David respondió a Saúl. Miren lo que hacía David. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, ¿cómo se daba cuenta David que un león o un oso se llevaba un cordero? ¿Cómo? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo? ¿Cómo se daba cuenta David? Bueno, él estaba pendiente de las ovejas, ok. Pero también, ¿verdad? La oveja agarraba y le mandaba un mensaje al pastor. Ah, ya, pastor, eso sí no se lo creo. Sí, cuando el león o el oso llegaba y agarraba al cordero o a la oveja, el cordero empezaba a decir, ¡me! Pastor, ve, ve, león. Y entonces, el pastor, que era David, ¿verdad? Miraba hacia donde estaba el cordero y entonces veía que iba en las fauces del oso o del león. Y entonces dice la Biblia en 1 Samuel 17:35, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Ahora, aquí hay algo importante que puntualizar. Las ovejas que nosotros pastoreamos son ovejas humanas, que pueden enviar un mensaje al pastor y decirle, pastor, estamos atravesando una batalla, una lucha, ore por nosotros. Pastor, ¿puede venir usted a la casa? Necesito que ore por mí. ¿Verdad? Porque el pastor, aparte de que ora en la casa, en su casa por usted, y aparte de que se pasa el tiempo estudiando la palabra del Señor, porque esas son las dos actividades más fuertes de un ministro. Cuando el Señor llamó a los discípulos, dice la Biblia que llamó a 12 para que estuvieran con Él, o sea, para que tuvieran comunión con Cristo y para enviarlos a predicar. Y cuando surge un problema en la iglesia primitiva, entonces los apóstoles se ponen de acuerdo y dicen, no es justo que nosotros nos pongamos a servir las mesas. Mejor vamos a elegir hombres, ¿verdad? Idóneos para que hagan ese trabajo, que sirvan a las mesas. Y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. De manera, ¿verdad? Que de ahí nosotros, aunque aquí no lo tengo anotado ni tengo las citas bíblicas, está en la palabra del Señor. Entonces, la oveja humana tiene el deber, ¿verdad? De avisar al pastor, de decirle, pastor, creo que un león o un oso ha llegado al rebaño y ha estado atacándonos. Yo le voy a pedir que por favor venga. Y el pastor tiene que ir y atacar, hermanos, y rescatar de la boca a la oveja. Ahora, la oveja ya ha reconocido a su pastor, pero claro, nosotros podemos ir a cualquier casa si nos invitan, pero esa persona tiene que aceptar a Cristo. Yo recuerdo que una persona tenían en un hogar, hermanos, tenían a una muchacha endemoniada, estaba poseída por un espíritu. Y yo llegué a esa casa y le digo, si ustedes requieren que ella sea libre, necesitan aceptar a Cristo en su corazón y recibirlo como su pastor. Y no quisieron. Y le digo, si no quieren ustedes, va a estar difícil que ella sea libre, porque ustedes necesitan recibir a Cristo. Nosotros no somos brujos. No somos hechiceros, ¿verdad? Que nada más nos llaman y hacemos la chamba y ya nos vamos. No, nosotros somos predicadores, ministros del Señor. Nuestra labor es reconciliar al mundo o a la gente con Cristo, con el Padre, por medio de Cristo. De manera, ¿verdad? Que no es que, pastor, venga a orar por mí, pero usted necesita recibir a Cristo. Mira, no, tú ora por mí y punto. Bueno, hasta la gente, ¿verdad? Es limosnera y con garrote. Lo único que quieren es la sanidad, pero no quieren al sanador. Quieren, hermanos, que el Señor haga el milagro, pero no quieren al que hace el milagro. Entonces, quiero que usted tome en cuenta esto. Un pastor puede liberar a una oveja,
una oveja que reconoce autoridad. En el caso de David, hermanos, esas ovejas estaban bajo su cuidado, bajo su autoridad. Por lo tanto, no podía permitirle, ¿verdad?, a un oso o a un león que se llevara un cordero. Ahora, ¿qué hacer cuando un pastor va y visita a una oveja y esa oveja ya no quiere nada? Hasta enojada o enojado está con el pastor. ¿Qué hace el pastor en esos casos? No podemos hacer más porque esa persona no ha reconocido la autoridad que tiene su pastor. Y menos, ¿verdad? Si se ha molestado por el mensaje que el pastor dio. Eso quiere decir que no ha reconocido la autoridad que su pastor tiene para instruirlo, para enseñarlo, que no siempre se le va a enseñar, hermano, lo que quiere oír. El pastor no está para rascarle el oído a las ovejas. El pastor está para instruirlos, para educarlos, para, hermanos, encaminarlos en el camino correcto del Señor. Ahora, ya que estamos entrando a ese punto, quiero decirles que hay ovejas sin pastor. Hay ovejas que no tienen pastor, hermano. Y una oveja que no tiene pastor es peligroso para ella. Miqueas, un profeta, habló de ello. En Primera de Reyes 22:17. En el contexto de este texto, hermanos, el rey de Israel era una persona, hermanos, que pues había pecado contra Dios y que se había casado con una mujer que era Jezabel y que él estaba viviendo, hermanos, una vida apartada de Dios. Por lo tanto, él no reconocía al Padre como su pastor. Y él no podía ser un buen pastor del pueblo de Israel. Entonces, cuando van a una batalla, mandan a llamar a Miqueas. Y entonces Miqueas, ¿verdad? Estoy resumiendo, hay mucho que hablar acerca de ese punto, pero dice Primera de Reyes 22:17. Y él respondió, porque la pregunta que le hacían era si debían ir y pelear contra los enemigos, si podían y debían ir a la batalla. Entonces el profeta Miqueas le dice, vi a todo Israel esparcido. Esa palabra esparcido vamos a estarla desgranando. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Es decir, no vayan a la batalla. Acabo de ver todo el pueblo de Dios o el pueblo de Israel que está esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces, hay ovejas que están sin pastor. ¿Qué características presentan las ovejas que no tienen pastor? Primero que nada, están esparcidos. Una oveja que no reconoce pastor, hermanos, va a ser esparcido. Y esa palabra esparcido, hermanos, está en el numeral H6327 en el diccionario Strong. Esa palabra es la palabra putz. O sea que una oveja que no tiene pastor, putz. Como si se le saliera el aire, ¿eh? Pero mire, significa despedazado. Una oveja que no tiene pastor va a ser despedazado. Tanto su familia va a ser dividida. Va a ser desintegrado su hogar porque no tiene pastor. Una familia que no acepta la cobertura de un pastor, hermanos, y que el pastor le aconseja, mire, haga esto, les voy a dar este consejo, traten de arreglar esto, y dicen, no, yo no quiero. Ah, ok. Pero recuerda que el pastor te dijo, y si tú no aceptas o no reconoces autoridad de tu pastor, pues no lo vas a hacer.
De manera que, hermanos, no luego, ¿verdad? Como, mire, le voy a comentar, hermano. Yo hablaba con una pareja ya hace muchos, muchos años. Ellos vivían atrás de la casa. Y, y, y les decía, busquen al Señor. Entreguen su vida a Cristo. El varón decía, no, yo no quiero nada con Dios. Esta mujer, si se quiere ir, que se vaya. Yo no quiero compromiso con ella. Ok. Le hablé a ella y dijo, si él no quiere, yo tampoco. Ni lo estoy obligando. Ok. Ninguno de los dos quiso. Se despedazó su hogar. Se dividió su familia. Se desintegró esa familia. Una de sus hijas, su hija, porque tuvieron dos hijos, su hija se fue lejos. Y su hijo deambula por las calles de Cunduacán, es drogadicto. Él le cayó diabetes, hizo otra familia. Pero lo que quiero decir con esto es que no reconocieron ni aceptaron autoridad. No quisieron, hermanos, ser pastoreados. Hay gente que no se deja pastorear. Y ellos creen que eso no lo necesitan. Porque todavía el mundo los ha influenciado tanto que aborrecen a los pastores. Pero el pastor, hermanos, el ministro es un regalo que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia sea guiada, sea cuidada, sea alimentada y tenga, hermanos, una comunión, ¿verdad? Un compañerismo con alguien que ha sido delegado por el pastor de pastores. Quien no reconoce autoridad, hermanos, es despedazado. Quien no reconoce autoridad está, como dice aquí la palabra del Señor, está esparcido por los montes. Como oveja sin pastor, está disgregado. O sea, no se congrega. Camina, anda, hermanos, errante. Entonces, ¿sabe qué otra cosa significa esa palabra esparcido? Porque es una de las características de las ovejas que no tienen pastor. Son desertores. Han desertado. Eso es esparcido. Se han salido de las filas del rebaño del Señor. Se han separado, se han alejado, se han desunido, incluso han traicionado al pastor de pastores. Porque debo decirlo, hermanos, no es al pastor de la congregación, ¿verdad? No es a José Manuel Suárez Torres. ¿Quién es José Manuel Suárez? Hermanos, solamente soy la voz, ¿verdad?, del Señor en una congregación. Pero en sí a quien desprecian y a quien traicionan es al pastor de pastores. Pero hay gente que dice, no, yo con Dios no tengo ningún problema. Yo a Dios lo acepto, pero a ese señor, ese que es pastor, ese pero ni lo puedo ver. Pero ¿sabe qué dice el Señor, hermano? Dice el Señor en su palabra, que el que a mí me recibe, dice, el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, el que recibe al pastor delegado, recibe a Jesucristo, que es el pastor de pastores, que es el buen pastor. Y el que recibe a Cristo, recibe al gran pastor, que es el Padre Celestial. Así que, hermanos, el que recibe a Cristo también recibe pastoreo de parte del Espíritu Santo. Entonces, otra de las características, hermanos, dentro de este punto que es ovejas esparcidas, ovejas sin pastor, hermanos, es que esas ovejas son destruidas. Porque el enemigo, hermanos, viene para matar, hurtar y destruir. Una de las cosas que hacen, hermanos, los felinos, los leones, por ejemplo, cuando van a cazar, hermanos, y están, por decir, los búfalos, hermanos, ellos hacen vamos a decir, el rebaño, el ganado de búfalo, hermanos, rodea pues a los más débiles, a los bufalitos.
a los búfalos pequeños, ¿verdad? Que son los más débiles y los cubren. Pero el león da vuelta y da vuelta, hermanos, alrededor del rebaño, buscando a ver quién de ellos se disgrega, quién de ellos se sale del rebaño, deserta, se separa, se aleja, se desune para poder destruirlo, para poder comerlo. Recuerde que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces es importante que usted, si tiene pastor, no deje de congregarse. Si verdaderamente pues usted ya aceptó a Cristo en su corazón como su Señor, como su pastor, y aceptó autoridad de parte de un pastor, ¿verdad? Y usted tiene una cobertura, usted no debe alejarse del rebaño, porque entonces será una oveja sin pastor. Hay gente que culpa a los pastores y dice, yo me alejé de la iglesia por culpa del pastor. Yo ya no quiero nada porque el pastor, pero la verdad es que el que se aleja del rebaño lo hace por su propia iniciativa, por su voluntad, por su mala cabeza, por su orgullo. Esa palabra, hermanos, esparcido, tiene que ver con disipado. Mire qué tremendo, porque yo lo que le estoy leyendo, hermano, lo que le estoy explicando es lo que significa la palabra esparcido. Miqueas vio al pueblo de Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y esa palabra esparcido significa disipado. Y fíjese que esa palabra significa alguien que malgasta, malgastado, alguien que es pródigo, alguien que desperdicia. Una oveja sin pastor, hermanos, desperdicia el alimento. Cree que puede comer cualquier cosa, como el hijo pródigo que se fue de su casa, hermano. Se fue y estuvo hasta a punto de comer comida de cerdo. Malgastó todo, desperdició todo. Ahora, hermanos, una oveja sin pastor está en peligro. Fue echada afuera. Fíjese, pero resulta pues que yo le voy a abrir mi corazón hoy como pastor, pero como un pastor humano. Como alguien que tiene, hermano, a veces yo he dicho que no. Mire, si alguien se va, pues que se vaya. No los estoy echando afuera. Si alguien no quiere continuar, no lo puedo obligar. Pero nunca, ¿verdad? Aunque por mi mente a veces ha pasado, digo, ¿para qué quiero yo a alguien que está echando a perder a otros? Que en lugar de dar buen testimonio, vienen nuevas personas, ¿verdad? Y ven la actitud de estas personas o de estas ovejas o de estos cabritos y me los echan fuera. Por eso dice pues que disipado es alguien que es echado fuera, porque no solamente, mire hermano, sí es cierto que hay pastores que echan fuera a las ovejas, pero también hay ovejas que echan fuera a otras ovejas. Y mire qué tremendo que también hay ovejas que echan fuera a los pastores. Yo recuerdo, ¿verdad? Que en una iglesia, unos hermanos, incluso familiares míos, ¿verdad? No tan cercanos, ¿verdad? Pero que andaban visitando a los hermanos, diciéndole, ya es tiempo de que corramos a ese pastor. Ya es tiempo de que saquemos a ese pastor y que nos manden otro. Echan fuera a los pastores, imagínense usted. Entonces, una oveja sin pastor es alguien que no reconoce autoridad de un pastor. Dice el diccionario Strong, esa palabra putz, que significa esparcido, dice que es una oveja errante. Errante, hermanos, tiene que ver con vagabundo. Anda de aquí para allá. Un tiempo va a una iglesia, otro tiempo va a otra. Cuando llega a una iglesia dice,
Nunca me habían tratado tan bien como en esta iglesia, pero al paso del tiempo se va a otra, porque se volvieron errantes, no tienen pastor, no reconocen a nadie como pastor. Por lo tanto, ¿verdad? Yo te pido y te invito, hermana y hermano, a que si tú no eres una persona estable, lo seas en el nombre del Señor y reconozcas el ministerio de un pastor, ¿sí? Que ya no seas vagabundo, que ya no seas vagabunda, que ya no seas inestable, que ya no seas errático ni errabundo, sino que reconozcas la autoridad de un pastor. Si el pastor te dice, hermano, mire, de aquí en adelante trate bien a su esposo, hágalo. Ay, yo no. Entonces usted no está reconociendo la voz de un pastor. Usted no está obedeciendo. Hermano, haga feliz a su esposa. No le esconda el dinero. Dígale cuánto tiene. Y no lo hace. Es una persona, hermano, inestable. Una persona que no está, que no tiene pastor. Y entonces viene el enemigo y como no tiene una cobertura, porque aquí hay que entender esto, hermano, la cobertura es espiritual, ¿sí? Si usted tiene una cobertura y usted verdaderamente ha reconocido una cobertura, un pastor, como su pastor, como su cobertura, la cobertura es espiritual hasta donde usted llegue, el Señor le va a guardar. Pero si usted hace como que está bajo una cobertura, pero en realidad no está bajo esa cobertura, hermano, el enemigo tiene todo el derecho de entrar y destruir. Yo recuerdo que en una ocasión un padre de familia, su hija le dice, papá, voy a ir nada más aquí a la tienda. Pero, anda, hija. Y le dijo que sí. Entonces se fue la muchacha. Pero no contaba con que su hermana andaba afuera ya, la mayor. Y entonces en el camino se la encontró en un centro comercial y le vino a decir al papá, papá, ¿tú le diste permiso a mi hermana, a mi hermanita para que fuera hasta el centro comercial? No, me dijo que iba aquí nada más a la tienda. Ok, pues allá anda. Y le llamó, le marcó y regresó. Y cuando regresó le dijo, ve hija, yo soy tu papá y soy tu cobertura. Pero tú me pides permiso para tal cosa, hasta ahí llega mi cobertura. Si tú te sales y desobedeces las instrucciones, entonces de ahí para allá ya no está bajo mi cobertura y el enemigo puede hacerte daño. ¿Qué estoy queriendo decirle? Que usted tiene cobertura hasta donde obedece. Si usted desobedece, no reconoce la cobertura de su pastor, entonces, hermana, hermano, de la obediencia hacia allá, donde comienza la desobediencia, ¿sí? En la frontera entre la desobediencia, en la obediencia, perdón, a ver, lo voy a repetir. En la frontera entre la obediencia y la desobediencia, ahí se termina la cobertura. Si usted empieza a desobedecer, hace algo que no es correcto, hermano, no es que el pastor ya no funciona su cobertura y no está orando por usted. No, no, no. Usted está desobedeciendo. Entonces, estamos hablando del punto, hermanos, que hay ovejas sin pastor. Y mire que esa palabra putz, ¿verdad? Que significa, hermanos, esparcido, tiene que ver con espantado. Hermanos, si usted tiene cobertura, usted no tiene que tener temor, ni estar aterrado, ni acobardado ante las luchas, ante los problemas, ante los hechiceros, ante lo que está sucediendo en el mundo. Usted tiene cobertura. No, la cobertura, hermanos, le da protección, pues. Por eso es que estamos insistiendo esta semana en que necesita tener un pastor. Necesita reconocer un pastor.
pero son humanos. Amén. Somos humanos. Pero Dios delegó este trabajo, este oficio, este ministerio, este servicio, este privilegio a hombres, de acuerdo a su corazón. Entonces usted, hermano, la gente que no tiene pastor anda espantada, atemorizada, aterrada, acobardada. Gente que tiene temor a la vacuna. Ay, y si es el sello de la bestia, ¿cómo va a estar espantado? Y no el pastor le está enseñando, pues. Es que dijo Cash Luna, hermano, y dijo también Dante Gebel. ¿Qué anda escuchando otras voces, mi hermana, mi hermano? Si usted tiene su pastor, oiga la voz de su pastor. Lo voy a decir, lo voy a volver a decir. Oiga la voz de su pastor. con múltiples R, hermano. Una persona, hermano, que no tiene pastor, hermano, dice aquí el diccionario Strong que es una persona que se ha retirado. Y cuando busqué las palabras que significan eso, hermano, dice una persona que se vende caro, se mete en su concha, se entierra en vida, se aísla. Por eso es que la Biblia Jerusalén 2001 dice, entonces él dijo, he visto todo Israel en desbandada. ¿Qué es desbandada? Hermano, cuando una manada, un rebaño está en desbandada, quiere decir que corren en diferentes direcciones. Cuando la gente no tiene pastor, hace lo que se le da la gana. No obedece. ¿Se acuerda que dice la Biblia que hablamos ayer, pues, que Josué fue el pastor que Dios delegó después de Moisés? Pues cuando murió Josué, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Israel hacía lo que ellos querían, lo que le venía en gana. Hacían lo que ellos, hermanos, se les apetecía. Una persona que no tiene pastor, hermano, publica lo que se le da la gana en el Facebook. Hace cosas que no debe hacer. Dice, perdón, yo voy a decir una palabra no grosera, pero una palabra fuerte. Pero hay gente que publica cosas que de verdad, hermano, y yo les he dicho, pues, se lo mando por el WhatsApp, ten cuidado con eso que dijiste. No escribas eso. Cuida tus palabras, cuida tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hermanos, hay mucha gente que llega a una iglesia, pero no acepta cobertura, no acepta autoridad de un pastor, no aceptan consejos de un pastor, andan en desbandada. Y eso Jesús lo vio, hermano. Mateo capítulo 9, verso 36, dice la Biblia a las Américas, y viendo las multitudes, o sea, un gran número, hermano, montones, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. A ver, aquí encontramos otras dos características de las ovejas que no tienen pastor. La primera que mencionamos es que están esparcidos. Pero la palabra de Dios en Mateo 9:36 nos presenta que las ovejas que no tienen pastor están angustiadas y están abatidas porque no tienen pastor. A veces que el pastor tiene la culpa, hermano. En este caso, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, parecía gente ovejas que no tenían pastor, porque los escribas y los fariseos, hermanos, se habían desviado de la palabra del Señor, le habían añadido a la palabra del Señor y habían puesto cargas que ni ellos mismos la llevaban. Entonces, hermanos, pero el Señor vio las multitudes. Hermanos, hay montones de personas que conocen del Evangelio, un gran número de personas en Cunduacán, en diferentes lugares del mundo, que conocieron la palabra del Señor, pero que, hermanos,
están angustiadas y abatidas porque no tienen pastor. Son ovejas, pero no tienen pastor. Y fíjense que el Señor tuvo compasión. Esa palabra compasión, hermano, significa que el Señor sintió que las entrañas, sus entrañas anhelaban a esta gente, que sentía lástima de ellas. Yo sé que para muchos la palabra lástima está mal empleada, ¿verdad? Que dicen, yo lástima no quiero. Pero el Señor sintió compasión, fue conmovido, fue movido a misericordia, hermanos, al ver la gente que no tenía, hermanos, pastor. Qué tremendo, porque encontramos pues aquí en la palabra del Señor, hermanos, que ellas estaban angustiadas y abatidas. Dice la Biblia al día, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas. Hermano, usted necesita, hermana, usted necesita, pastor, necesita reconocer, pastor. Si usted se siente agobiado, si usted se siente, digámoslo, angustiado y tiene pastor, no debería estarlo. Pero si usted está agobiado, angustiado, tal vez es porque no tiene pastor, no ha reconocido pastorado, no ha reconocido a su pastor como su autoridad. No, sí, pastor, si yo llego a la iglesia, sí, pero no sigues el consejo de tu pastor. Por eso estás así. Porque tener pastor es obedecer la voz del pastor. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Hermanos, el instrumento más importante de un pastor es la voz. No es el callado, no es la vara, es la voz. Porque la voz, las ovejas la oyen y obedecen. Ven al templo, dice el pastor, ¿verdad? Y la oveja dice, amén, y viene. Pórtate bien. Y la oveja dice, amén. Entonces, si usted está afligido, hermano, entonces habría que ver si usted está obedeciendo la voz de su pastor. Si usted asiste a una iglesia, tiene que reconocer la autoridad de su pastor para no sentirse desamparado o desamparada. Si usted tiene a su pastor y está obedeciendo, usted no está desamparado, usted está bajo esa cobertura. La Biblia Castilian dice, viendo a la gente, sintió gran compasión por ellos, porque cansados de andar y tirados por tierra, parecían ovejas sin pastor. Hermano, cuánta gente anda como ovejas sin pastor, cantando, cansado del camino, sediento de ti. Pero ¿cómo va a ser posible? Si el que tiene pastor se le da agua de vida eterna, se le da pasto, hermanos, verdes. ¿Por qué va a estar cansado de andar? Si está cansado de andar es porque no tiene pastor, no ha aceptado la cobertura de su pastor y está tirado por tierra. La Biblia Yuneman dice, y viendo a las turbas se lastimó de ellas, porque estaban desgarradas. ¿Quién las desgarró? El enemigo está desgarrando las almas, hermanos, las vidas, los corazones, desgarrando las mentes con sus garras. ¿Por qué? Porque no tienen pastor, porque no aceptan pastorado, no se humillan, no quieren ser humildes y aceptar la cobertura de un pastor. Esta Biblia Yuneman dice, están postradas, rendidas, caídas, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, es imprescindible, importantísimo, es de vital importancia, es de vida o muerte. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguían, Jesús sintió mucha compasión porque vio. Mire, ¿qué será que ve el Señor en tu corazón? Que era gente confundida. Una persona que tiene pastor no se confunde, porque escucha la voz de su pastor. El pastor le enseña. El pastor le dice cómo van a hacer las cosas. Ah, no, pero la oveja que no tiene pastor hace lo que quiere. Y luego dice, pastor, tengo un problema. ¿Cómo le hago? Pero usted siguió las indicaciones. No, pastor. Ah, por favor, es como el que va al doctor, hermano, y el doctor le da la receta y la persona, ¿verdad? Pues se receta aparte otras cosas. El doctor le da pastillas, le da medicamento, le da todo, pero la persona agarra y se va por otra parte y le dan otros medicamentos. Y dice, pastor, no me dio, perdón, doctor, no me dio resultado su medicamento, usted no sirve. No, es que esa persona no sabe seguir instrucciones. El Señor vio que había gente confundida. Eran ovejas sin pastor, que no tenían quien las defendiera. Usted tiene quien las defienda, hermano. Si usted está pasando por luchas, por batallas, usted lo único que tiene que hacer, pastor, ore por mí. Y nosotros vamos a orar. Y yo ahorita pues no le puedo ilustrar, ¿verdad? Porque no lo estoy haciendo en video, pero hermanos, usted viene, a usted le ataca el enemigo, hermanos, si le mandan un espíritu para que le ataque, ¿verdad? Un demonio para que le ataque. Y entonces usted dice, pastor, por favor, podría orar por mí, tengo una batalla. Y entonces yo voy y empiezo a orar y reprendemos a ese espíritu. Pero entonces, hermanos, mandan un espíritu más fuerte que ese para que me ataque a mí. Pero como yo tengo pastor y está orando por mí, entonces mi pastor ora por mí. Y entonces mandan otro más grande que mi pastor, un espíritu, un demonio más grande, ¿verdad? Con otra jerarquía. Pero como mi pastor tiene su pastor. Y ese pastor tiene, hermanos, a Jesucristo como su pastor. Y Jesucristo tiene al gran pastor que es el Padre Celestial. Hermano, y sobre ese Altísimo hay otro más alto, dice la Biblia. Está el Altísimo. Hermano, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que tener cobertura. Hay que reconocer pastor. Reconocer pastor no es decir, pastor, él es mi pastor, ¿verdad? El hermano José Manuel es mi pastor. El hermano fulano es mi pastor. No, es obedecer. Es oír la enseñanza. Es hacer caso a lo que se le enseña. Es seguir las instrucciones. La Biblia Martín Nieto, hermano, dice, y al ver a la gente se compadecía de ella porque estaban cansados y decaídos, como ovejas sin pastor. Entonces las ovejas que no tienen pastor están cansadas, están decaídas. La Biblia oro dice, estaban mal paradas y tendidas aquí y allá. Entonces, las ovejas que están mal paradas, el enemigo viene y las tumba, hermano. Pero las ovejas que están bien paradas y bien paridas, porque, hermano, usted nació de nuevo, entonces usted está, hermano, usted tiene pastor. Otra versión dice, al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas. Hermano, si usted tiene pastor, el pastor no es para que le maltrate. A menos que su orgullo, ¿verdad?, le haga ver que le están maltratando. Hay gente que tal vez piense, ¿verdad?, que el mensaje que yo predico es muy fuerte, pero porque quizás no me conocieron antes, ¿verdad? Como antes de estar bajo esta cobertura, yo lo que hacía era tirar piedra, hermano.
desde el púlpito, unos piedrazones, hermano. Y la gente, de todas maneras, la gente humilde pasaba al altar a llorar y a pedirle perdón al Señor, hermano. Ahora yo entendí, ¿verdad?, que a las ovejas no se les maltrata, se les enseña, se les instruye. Ahora, que la oveja diga, no, que el pastor dijo tal cosa y eso no me gustó. Hermano, ya esa es otra cosa, que no aceptan que se les llame la atención. Pero usted sabe que, hermano, el pastorado, la autoridad no se impone, sino que se reconoce. La Nueva Traducción, Arca Fernández, dice, y al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaban tristes y desalentados. Si usted está triste, está desalentado, entonces probablemente no ha reconocido pastorado. ¿Y sabe qué dijo el Señor cuando vio a la gente así? Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, aquí, hermanos, ¿por qué el Señor, si está viendo que la gente lo que necesita es pastor, por qué dice que necesitan obreros? Un obrero, hermanos, es, por decir así, es el nivel atrio. El nivel santo es el pastor y el nivel padre espiritual, digamos que ese es el nivel santísimo. Son tres niveles, pues. Un obrero es aquella persona que todavía no es pastor, pero está a cargo de un rebaño, de un pequeño rebaño. Y ese obrero debe dar fruto, debe verse, ¿verdad? Que está interesado en la obra del Señor y que está interesado en evolucionar hasta llegar a ser un pastor. El Señor dijo, la mies es mucha, hay muchas ovejas, pero los obreros son pocos. Necesitamos más obreros, hermano. Yo quiero esta tarde invitarle a usted, si no tiene pastor, le invito a que le diga al Señor, Señor, yo necesito un pastor. Te creo, Señor, creo en ti. Tú eres mi pastor celestial, pero necesito un pastor aquí en la tierra que me cuide, que me alimente, que me guíe, que me dé ánimo. Una autoridad a la que yo pueda obedecer, Señor. Porque mire, le voy a decir un principio. Si usted no quiere un pastor que pueda ver, sino que usted dice, no, mi pastor es el Padre Celestial. Dice el Señor que nadie puede amar a Dios si no ama al que ve. Entonces nadie puede decir, Jehová es mi pastor, si no tiene un pastor aquí en la tierra que lo guíe, que lo enseñe. Eso es lo primero por lo que vamos a orar. Y lo segundo por lo que vamos a orar, hermanos, es pedir al Señor que envíe obreros. Y si usted está dispuesto a servirle, contáctenos. Si usted está dispuesto a servir al Señor, busque la manera de acercarse a nosotros o a un pastor, ¿verdad? Que hermano, que sea un pastor que verdaderamente se interese en darle cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, las vidas que están escuchando este mensaje. Padre, hoy muchos van a dar este paso, Señor, de reconocer autoridad y de reconocer un pastor como su pastor, un ministro como su pastor. Por lo tanto, Padre eterno, si alguno ha estado indefinido, si alguno ha sido desobediente, si alguno hace como quiere y que está como una oveja sin pastor, hoy, Señor, se meta, Señor, bajo la cobertura dentro de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, escucha la oración de tu pueblo, de tus hijos, de las ovejas, Señor.
Los cubrimos con la sangre de Cristo. Los cubrimos en oración, Señor. Les damos cobertura en el nombre de Jesús. Padre, también te pido que envíes obreros a tu mies. Que envíes, Señor, obreros, hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar, a laborar en tu viña, en tu obra, a cuidar ovejas. Y que puedan, Señor, evolucionar hasta llegar a ser pastores. Y que lleguen, Señor, a desarrollarse hasta llegar a ser padres espirituales. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Siempre la palabra del Señor llega a tiempo y Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Amén. Entonces, hermanos, en algún tiempo nosotros fuimos esas ovejas que andábamos sin pastor y Dios ha tenido compasión de nosotros. Amén. El gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, ha tenido compasión de nosotros de tal forma que ha delegado pastores aquí en la tierra y ha puesto pastores sobre nosotros para que nos guíen, nos ministren, ¿verdad? Pero pues también el requisito es que como ovejas pues debemos de reconocer esa autoridad, esa cobertura sobre nosotros para que los beneficios, ¿verdad? O las bendiciones de tener pastor pues sean en nuestras vidas. Así que hermanos, pues le invitamos para seguir adelante. Manténgase estable en un solo lugar, ¿verdad? Aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor y obedezcamos la palabra, ¿verdad? Para que así las bendiciones de Dios sean sobre nuestras vidas y la cobertura sea también sobre nosotros y nuestra familia. Dios les bendiga, hermanos, y le invitamos a que comparta este mensaje. Y mañana, miércoles, tenemos nuestro culto presencial aquí en la iglesia, a las 6 de la tarde. Dios les bendiga grandemente.